Y esta tarde se conoció la publicación en el Diario Oficial del nuevo protocolo para el uso de escopetas antidisturbios de Carabineros. Queremos profundizar en esta materia junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. La primera pregunta es, evidentemente, ¿en qué cambió el protocolo anterior? ¿Cuáles son las novedades que trae esta nueva orden? Mónica, esto es parte de un proceso bastante más largo que se inicia ya desde principios del año 2018, cuando, como consecuencia del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, ya se inician las tratativas, una mesa de trabajo para actualizar los protocolos, no solo del uso de escopeta antidisturbios, sino que los protocolos de control de orden público, como consecuencia además de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un acuerdo reparatorio en realidad, que producto del caso de Alex Lemun, ordena o el Estado se compromete a que actualicemos nuestros protocolos de uso de la fuerza. Y así, ya el año 2019, en marzo, se publican los protocolos de uso de escopetas, los protocolos de control de orden público, pero obviamente como consecuencia de lo ocurrido en el 18 de octubre y con posterioridad a ello en nuestro país, lo que se hace, se convoca una nueva mesa el 19 de noviembre del año 2019 para revisar cuáles son las condiciones de uso de esas escopetas de antidisturbios. ¿Y en qué cambió? A ver, lo que se hace, en primer lugar, adecuarla a la nomenclatura, a la forma en que nos expresamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablaba de escopetas antidisturbios con munición no letal y se usa la denominación menos letal. O sea, se sube el nivel de... No, sino que se denomina pasa correctamente... de no letal a menos letal, pero exactamente, es letal. Porque lo importante aquí es que se tenga conciencia, tanto por la ciudadanía como por también los funcionarios policiales que la utilizan, que esa munición puede llegar a ser letal en casos extremos. Ya. Y por lo mismo se gradúa la forma en que se utilizan esas escopetas antidisturbios, especialmente señalando algo que es muy relevante, Mónica, que son eminentemente defensivas, es decir, preferentemente se tiene que usar por parte de las policías defendiendo ya sea a los propios funcionarios que están actuando o incluso los derechos de terceras personas que pueden verse afectados producto de actos de violencia que se den en situaciones de control de orden público. ¿Se establece en esta nueva orden la distancia a la cual el carabinero puede disparar? No, recuerda, Mónica, que en estos son protocolos de uso de las escopetas antidisturbios. Por lo tanto, no se establecen, eso ya es en el entrenamiento, la distancia exacta, pero sí se le establece al funcionario que lo utiliza las condiciones en que la debe utilizar. Así, por ejemplo, se señala que no debe dispararse la escopeta antidisturbios como medio simplemente para dispersar una manifestación, sino que efectivamente cuando está recibiendo una agresión, ya sea una agresión ilegítima o una agresión que puede ser potencialmente letal para el funcionario o para terceras personas que están participando en la marcha. Así también la obligación de utilizar cámaras corporales para aquella persona o aquel funcionario que está utilizando la escopeta y también la forma en que debe ser utilizada, es decir, debe dispararse nunca al torso, al rostro y tampoco de tal manera que pueda dañar a la persona cuando ello no es necesario o hayan medios menos lesivos para poder contener esa actuación. Lo que sí es que obviamente lo que se le dota a las fuerzas policiales son de estas escopetas antidisturbios frente a agresiones ilegítimas, a agresiones violentas. Porque aquí hay algo que hay que decir muy claramente. Una cosa es el derecho de reunión y manifestación, manifestaciones que son legítimas, y otra cosa completamente distinta es la utilización de la violencia. Y en este caso, las escopetas antidisturbios son medios defensivos para agresiones violentas. Subsecretario, usted dice que este cambio fue fruto de un trabajo consensuado en el cual, entiendo, participó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, yo conversé hoy día con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el INDH, y me decían que ellos sí entregaron una minuta, pero que después ustedes nunca les respondieron y se enteraron recién hoy día con la publicación en el Diario Oficial de esta orden y se quejan de que no se incorporaron las nuevas reglas de las Naciones Unidas sobre armamento menos letal, ni tampoco se establecieron estas distancias mínimas en las cuales un carabinero puede disparar. A ver, Mónica, en esto hay que ser muy... ¿Por qué no se incluyó esa distancia? Hay que ser muy claro. Esta conversación, esta participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Defensoría de la Niñez, no es algo nuevo. Es algo que venía ya ocurriendo desde el año 2019 y ahora se incorporaron a la mesa constituida el 19 de noviembre del año pasado.
recibimos sus impresiones, pero obviamente este es un acto que es de la propia institución. Es la propia institución de Carabineros de Chile y el gobierno de Chile el mayor interesado en regular el protocolo. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué no se estableció una distancia cuando ha sido esa una de las principales denuncias que ha habido? ¿En qué sentido la distancia, Mónica? ¿A cuánta distancia debe un carabinero disparar esa arma en el caso que sea necesario? Sí, es que lo que pasa es que ahí hay una confusión. Uno no puede medir en metros, porque esto es la actuación en la realidad. Y lo que hay que establecer son los protocolos que tiene que tener en cuenta el funcionario al momento de operar. Y por lo tanto lo que tiene que considerar es, por ejemplo, la distancia que tiene. Si hay métodos menos lesivos para proceder a contener esa agresión. Si no los hay, y dependiendo de cuál sea la urgencia, Mónica, porque efectivamente hay una distancia que es razonable de acuerdo con el uso con el equipamiento que se utiliza, pero eso no va a ser exigible siempre, porque va a depender exactamente de las circunstancias en que el carabinero emplea la fuerza, en que emplea la escopeta antidisturbios para que ello sea de acuerdo al protocolo. Yo me leí la nueva orden y la verdad es que el lenguaje es bastante no ambiguo, pero sí deja a criterio del funcionario de Carabineros el momento en que usar esta escopeta, no, con algunas salvedades. Por ejemplo, no utilizarla, o dice tener criterio al usarla cuando hay niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. Sin embargo, no se prohíbe su uso. ¿Por qué se dejó ese rango abierto? A ver, es muy importante, el carabinero tiene que apreciar, eso es el protocolo. Quizás hay que ir un poco más... Se deja mucho al criterio del funcionario. Por eso, quizás déjame ir un poco más atrás. Y en esto es parte de un proceso de demonización que estamos llevando adelante como consecuencia de lo ocurrido en el post-18 de octubre, Mónica. Y ese proceso implica no solo dotar a Carabineros de nuevos medios. La escopeta antidisturbios, en este caso, también se adaptó. Se utiliza ahora una munición distinta de solo 3 postas y no 12 postas como se utilizaba antes. Hemos dotado a Carabineros de nuevos carros lanzaguas, lo hemos dotado de nuevos medios de transporte, pero también de entrenamiento distinto. Escuchamos a las policías británicas, a la policía alemana, a la policía española, justamente para conocer cuáles eran los mejores procedimientos y adoptarlos. Y quizás todos lo han podido ver. El 1 de mayo, por ejemplo, se vio cómo Carabineros primero tuvo una aproximación a través de perifoneo, a través de diálogo, para después únicamente cuando aquellas personas que no hicieron caso a la instrucción procedieron de manera con los medios que tienen. Sí, es que entonces, se nos va el tiempo y tengo que preguntarle una última cosa, y es que además se incorporan nuevas armas, como por ejemplo el uso del gas pimienta y altavoces de alta frecuencia. Sin embargo, para estos dos elementos no se establece ningún protocolo para su uso, ni tampoco se establecen los riesgos que tiene. Hay expertos que dicen que los altavoces de alta frecuencia pueden dejar sorda a una persona. A ver, es muy relevante, por eso es tan relevante lo que te dije en primer lugar, de utilizar correctamente el lenguaje. Hablábamos de, por ejemplo, la escopeta antidisturbios como un medio no letal. Es decir, ¿qué es lo que uno entendía? Cualquier ciudadano entiende de eso, que nunca puede ser letal. Y por eso lo modificamos, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, de que tiene que llamarse menos letal, porque la ciudadanía tiene que entender que esos medios pueden llegar a ser letales cuando son utilizados. Aquí pasa lo mismo. El gas pimienta está certificado por distintas organizaciones mundiales para poder ser utilizado en la disuasión de manifestaciones. Ahora, ese gas pimienta puede afectar a personas cuando es utilizado o cuando esa persona tiene una afectación de base, y por lo tanto tiene que ser utilizado de acuerdo con los protocolos. Y además este es un solo instrumento, Mónica. Nosotros vamos a estar desarrollando distintos planes de aplicación de distintas técnicas de control del orden público, justamente con pleno resguardo de los derechos de las personas, para mantener, resguardar, pero también para restablecer el orden público cuando se ha visto afectado. Muy bien, muchas gracias, secretario Juan Francisco Gali, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Mónica. Que esté muy bien.